Bienvenidos al club. Aquí estamos, una jornada más, un nuevo programa de NBA Adictos. Y es que ya sabéis que a nuestros capítulos habituales de cada lunes, a nuestros desayunoveando de cada día, siempre les sumamos, además de las prórrogas planetarias, analizando la temporada de los equipos ya eliminados, un clásico. Hablando de clásicos, el retrovisor. La sección que tenemos este spin-off con Óscar Villares, donde repasamos algunos jugadores que pensamos que no tienen el mérito que merecen. Bueno, el mérito sí, el reconocimiento. Aquí comienza el capítulo 628 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches. Buenas noches, Manu. Encantados otra vez de estar aquí retomando esta sección que la verdad que tanto nos gusta, que nos gustaría traer más a menudo, pero a veces por circunstancias diversas no hemos podido, pero bueno, que pelearemos por traerlo más a menudo. Que digo que me tropecé en la intro, mérito lo tienen todo el del mundo. Lo que sí que buscamos es ese perfil de jugadores que quizás no tienen el reconocimiento popular o mediático que nosotros consideramos que deberían de tener, ¿no? Sí, o que el tiempo ha ido diluyendo también. Exacto, olvidando, porque hay jugadores que se nos quedan más marcados a fuego y otros que, como el caso que nos ocupa hoy, que yo creo que deberían de estar entre los grandes de los grandes, pero por diferentes circunstancias que ahora comentaremos, pues se ha ido diluyendo un poco. Pero ya sabéis que estamos en el retrovisor, eso implica que lleguen nuestros amigos de Pearl Jam. Rearview Mirror, retrovisor, temazo de Pearl Jam, que me encanta. Ahora cada vez que lo pongo me acuerdo de Bill Simmons, que siempre empieza su podcast diciendo First Were Friends of Pearl Jam. También empieza con una canción de Pearl Jam. Vamos a hablar hoy, Óscar, de Artis Gilmore, un jugador en el que se juntan muchas cosas para que entre en esa categoría de jugadores quizás un poco olvidados que repasamos aquí en el retrovisor. Se juntan, ahora repasaremos su carrera y demás, pero se junta que fue de los que más tiempo estuvo en la ABA, se junta que en su puesto compitió con los mejores de la historia entre los 70 y los 80, que tampoco tuvo un éxito espectacular a nivel colectivo en la NBA, que sí que tuvo en la ABA. Se juntan así cosas como para que cuando alguien saca la lista de mejores pivots de la historia, normalmente es uno de los que se suelen quedar olvidados hasta que alguien lo mencione y hostia, sí, claro, Artis Gilmore. Sí, sí. Se da circunstancias, probablemente es porque una gran parte de su carrera, o por lo menos una parte muy importante de su carrera, transcurre en la ABA, que para el gran público es una liga que ha quedado opacada por la NBA y por una década a los 70 en la que la existencia de esas dos ligas pues quizá diluyó un poquitín el brillo de los jugadores de esa época, ¿no? Y además no solo una parte de su carrera, sino probablemente en la que él estaba en la plenitud física de su trayectoria, porque es un jugador que por diversas circunstancias esa explosividad la fue perdiendo
quizá de manera prematura, si tenemos en cuenta el declive de otros jugadores físicos, aunque él ha sido un jugador longevo, porque ha estado jugando hasta una edad bastante avanzada, sí que esos años explosivos en los que pudimos ver a un Artis Gilmore, bueno, pudimos ver, no pudimos verlos como hubiéramos querido, quizás se quedaron muy pronto fuera y en la NBA se vio otro tipo de jugador, ¿no? Ujú. Como dices, un jugador que en los 80 llegó a jugar hasta los 38 años, 17 años de 17 temporadas de carrera, que no era para nada habitual, porque ahora estamos más acostumbrados a eso. Ahora enseguida hablamos de 15 años de carrera, 17, 18, 20. En los últimos años hemos visto a Kobe Bryant jugar 20 años, a Dirk Nowitzki 21, Vince Carter también, tal, estamos viendo a LeBron James. Es decir, ahora es más habitual llegar a un número de temporadas que era absolutamente impensable. Primero, porque solían llegar con más rodaje universitario, con más edad a la competición. No es el caso de Artis Gilmore, pero que además, pues eso, los servicios médicos no eran los que eran ahora, la preparación no era Sí. la que era ahora. Entonces, todo eso influye. Que, Y las minutadas que se solían meter, porque claro, este tipo de jugadores se metían unas minutadas importantes a lo largo de su carrera. es que me hace gracia porque a veces hay que leer cosas como es que Jabbar jugaba contra fontaneros y electricistas y no sé qué tal. Primero, que eso es mentira. O sea, ni Russell jugaba contra fontaneros y electricistas, eso Sí, lo hemos hablado más veces aquí. Pero es que aunque así fuera, vale, tú me atacas a los jugadores más lejanos en el tiempo por los rivales, pero nadie habla de que la inmensa mayoría de los jugadores actuales tienen números por acumulación. Porque si empezamos a partir sus carreras y decimos, venga, vamos a poner sí, 12, 13 años, que era, con suerte, la sí, carrera que tenían las grandes estrellas hasta los 90, 12, sí, 13 años era más o menos lo habitual. Claro, entonces ahí ya la cosa cambia. Si empezamos a medirlos sí, así, sí. la cosa, la cosa Por eso cambia. lo inteligente es comparar jugadores contemporáneos, ¿no? Entre sí, porque al final las circunstancias cambian y lo de las estadísticas, pues las estadísticas al final son todas eh, hijas de los tiempos en los que juegan. Es decir, son Claro. estadísticas que son la consecuencia del estilo o de la época, de las reglas, de muchas cosas. No, no, y que se puede comparar, es muy lícito comparar jugadores de diferentes épocas, Sí, pero es lo que dices tú, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno. Para bien y eso para es. mal, el caso que te convenga o no te convenga. Es decir, pues si por un Sí, lado tenemos que poner que ahora mismo se tira más de 3 y demás y tal, claro, pues cuando hables de los 90 tienes que hablar de las reglas defensivas, de los partidos a 90 puntos y estas cosas. sí, Igual que en los 80, pues teníamos otro ritmo. Bueno, estas cosas que hemos hablado muchas veces. Vamos a hablar hoy de eso Artis es. Gilmore, de uno de los afros de la liga, una de las imágenes de la liga tricolor, pero antes de entrar en el baloncesto profesional, siempre comentamos los inicios de los jugadores en este retrovisor antes de llegar en este caso, a la ABA. Háblanos de Artis Gilmore. Sí, vale, sobre todo porque, a ver, en la mayoría de los casos, eh, pues son años donde nacen y cómo se crían, pues marca un poco el carácter de este tipo de jugadores. Gilmore nace pues en una pequeña localidad de Florida, Chipley, de apenas 5.000 habitantes, pero en la que su población vivían casi todos bajo el umbral de la pobreza. Él vive en un hogar con 10 personas, su padre Otis, su madre Mati, tiene también 7 hermanos bueno, desde muy joven pues mm, tiene, le apodan el gigante descalzo porque él despunta en altura desde muy joven. Y por Ujú. aquella época y por los recursos de sus padres, pues no había calzado de su talla. Y al final, como tenía que ir con un números más pequeños a los que les correspondía, le hacía tanto daño que muchas veces iba de un lado a otro descalzo, por eso lo del gigante descalzo, ¿no? Eh, Su padre era pescador, ¿no? Pero era un pescador más que nada como una forma de traer comida a casa, ¿no?
no de ganarse la vida. Realmente vivían en condiciones muy precarias y él muchas veces comía gracias a un programa gubernamental que se llamaba School Lunch Work. Era un programa gubernamental para que los niños en las escuelas comieran de forma gratuita, ¿no? Sobre todo los procedentes de familias desestructuradas o desfavorecidas, ¿no? Tanto es así que la pobreza que incluso llegó a realizar algún hurto de comida en alguna tienda por ahí, que le ocasionó algún problema a su madre, que se llegó a enfrentar con la policía. Pero esto del hambre y de la pobreza es algo que tiene muy interiorizado y que nos va a explicar algunas de las decisiones que toma a lo largo de su carrera, ¿no? El primer amor de Gilmore es el fútbol, pero claro, a los 12 años medía 1,95. Tenía una genética y era muy escuálido, entonces era difícil que pudiera destacar en ese deporte con esa estructura, ¿no? Y una grave lesión que tuvo de pequeño, pues ya le apartó la idea de ese deporte. También le gustaba mucho Oscar, el béisbol, pero sin ir. perdona que Sí, te corte un segundo porque tenemos problemas con tu sonido. Hoy vuelves sí, a chisporrotear. Entonces te voy a sí. pedir que pruebes a desenchufar y volver a enchufar. Desconecto. Sí, Vamos a desconecto. probar. Y vamos a probar mientras tanto. Estamos hablando de Artis Vamos a ver. Gilmore. Háblame, háblame ahora. A ver ahora, Ahí, mejor. ¿cómo me oyes? Perfecto, ahora bien, ahora Sí. bien. Teníamos ahí un ruido que era un poco molesto. Me Vale, estabas vale, vale, diciendo perfecto. que le gustaba Sí, el que fútbol, luego tenía el béisbol como otra opción. sí, pero él luego se inicia en el baloncesto pues por influencia de su hermano, como pasa en muchos de estos casos. El baloncesto, por un lado, le ayuda a desconectar pues, de todas estas penurias que tiene en su día a día, sobre todo del hambre. Ujú. Había días que comía una vez o había veces que no comía ninguna. Entonces, el estar jugando continuamente, pues al final le ayuda a evadirse un poquitín de eso, ¿no? Y empieza a jugar en el elementary school, ¿no? En primaria, en una escuela pues desde muy joven, pero él iba a una escuela segregada y en Florida para jugar contra otros centros segregados tenían que hacer a veces 100 kilómetros para jugar un partido. Imagínate que llegaban después de largos desplazamientos a la noche sin meterse nada a la boca, porque como él comentaba en una de sus biografías, que no era muy buena idea que unos chicos jóvenes se metieran en una tienda de una tienda de estas de comida, de alimenticia, pues de ultramarinos, como se suele decir aquí, a pedir Ujú. algo al anochecer, ¿no? Esto marca mucho su infancia, ¿no? Pero bueno, una vez que se inicia en el baloncesto, él destaca desde muy joven, empieza en Rowlatt High School, que es un centro segregado, luego se va a Chipley High School, que es el centro más grande de esa localidad, pero es un centro que es mayoritariamente de raza blanca. Destaca mucho jugando a baloncesto, pero hay muchas tensiones raciales. Y decide irse a Carver High School, que está en el estado contiguo, en Alabama, y Ujú. allí convive con una familia que acogía estudiantes, y es donde empieza a vivir un poquitín mejor, donde come regularmente, donde puede dedicarse a los estudios y puede dedicarse al baloncesto, y donde él ya llama la atención de algunos programas universitarios. Pero Estamos hablando, Óscar, pasa como estamos hablando de un jugador nacido en 1949, con lo cual estamos hablando de los 60. de los 60. Que, Exacto. claro, estamos hablando en pleno, en el germen de la lucha por los derechos sociales Exacto, en exacto. esa época. Los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X y Sí. demás, lo que hemos hablado y hemos comentado ya varias veces, el tema de la segregación racial en los centros y demás. Y allí en Carroll High School, en Alabama, es cuando él ya parece que se asienta, que encamina su camino por el baloncesto y hace unos números espectaculares. Creo que promedia 35 puntos y 28 rebotes. E incluso recibe, pues eso, algunas ofertas de algunos programas, pero sus notas académicas no eran demasiado buenos y tiene que ingresar en un junior college. ¿Vale? Ujú. Un junior college, para los que no sepáis lo que es, pues es un centro, es académico en el que tú puedes hacer hasta 2 años si quieres, luego se puede continuar, pero bueno, en las notas no tienes esa exigencia académica en cuanto a las notas. Y él pues ingresa en Garner Junior
Gardner Webb Junior College, que está pues, en el estado de North Carolina, ¿no? Y este centro, claro, los Junior College no juegan en NCAA, juegan una competición aparte que es entre Junior Colleges. Sí. Él tiene 2 años muy buenos allí, destaca, gana en los 2 años su título de conferencia, juegan los títulos nacionales y en los títulos nacionales pues queda en los 2 apeados en primera ronda, ¿no? Creo que tengo aquí uno en el primer año, fíjate, en el primer año juega el título de la conferencia, es un partido en el que se juega el título contra San Jacinto College y mete 43 puntos, captura 17 rebotes y pone 16 tapones. Esto nos da una idea de la dimensión de jugador y sobre todo físicamente. Era un jugador que saltaba mucho en aquella época, que estaba... Estoy viendo aquí los datos. Promedió 22 puntos y medio y 16 rebotes en 2 temporadas, con unos totales de 1.530 puntos y 1.150 rebotes. Sí. Y lo curioso es que luego se va a una división más potente, luego se va a la NCAA y mejora todavía esos registros, ¿eh? Incluso entre estas 2 temporadas de San Jacinto College, él recibe una invitación para formar parte del combinado americano de los Juegos Olímpicos. Pero fíjate lo que se daba en las circunstancias que se daba. Las selecciones para el equipo olímpico americano en aquella época estaban divididos entre estudiantes universitarios y algunos amateurs que jugaban en ligas amateur. Se reservaban algunas plazas. Y para estudiantes procedentes del Junior College había solo una plaza. Y claro, en aquella época esa plaza estaba casi reservada para Spencer Haywood, que era un jugador mucho más conocido que él. Y por eso declinó la invitación, ni siquiera fue a probarse, ¿no? Pero era un jugador que ya destacaba por entonces. Es aquí en este centro donde conocí a su mujer, en Olagay, y a partir de ahí, a partir de ese segundo año, pues sí que empieza a recibir ofertas de Iowa, de Kansas State con el amigo Tex Winter, de Wake Forest con Jack McCloskey, que fue el famoso general manager de los Pistons que creó los Bad Boys, pero él decide irse a Jacksonville, que es una universidad que está en el estado de Florida, para estar más cerca de casa, ¿no? En Jacksonville, pues él juega con los Dolphins. Es una universidad que no tiene un gran prestigio en baloncesto, sí que tenía mucho prestigio en fútbol. Sí. Pero oye, la llegada de Gilmore les da un salto de calidad enorme. Tenían un muy buen jugador que era Rex Morgan, un escolta anotador, y luego tenían otros 7 pies como él, que era Pembroke Barrows. Y bueno, Jacksonville asombra a propios y extraños hasta el punto de que en su primer año hace un récord de 23-1. Pero hay una pega, que Jacksonville no estaba encuadrada en ninguna conferencia. Era una universidad independiente. También muchos de estos partidos son contra rivales más débiles y muchas veces el comité de selección de la NCAA pues no suele tener mucho en cuenta estas universidades. O sí las tiene en cuenta porque sí que se valora mucho los rivales y los resultados contra rivales fuertes a la hora de hacer lo que se llama el Sunday Selection, que es elegir los equipos que van a ir al March Madness, que le llamamos, al torneo de la NCAA. Pero bueno, pero Jacksonville consigue esa invitación, ¿no? Y va superando rondas en el Elite 8, que es el previo a entrar en la Final Four. Se miden al número 1 del país, que es Kentucky, con un jugador que luego sería su compañero, que es Dan Issel, que es también una leyenda, y ganan ese partido por 6 puntos con un gran partido de Gilmore. Y en la Final Four, todo el mundo estaba esperando al enfrentamiento con San Bonaventure, que era también otra universidad de estas cenicientas, que tenían un jugador que se llama Bob Lanier, y que en ese momento él y Gilmore eran los 2 mejores pivots de la NCAA. Era el enfrentamiento que estaba esperando todo el país. Bob Lanier, otro de esos jugadores míticos con camiseta retirada y demás. Grandísimo jugador, ¿sí? Pues casualidad que en el partido previo a la Final Four, San Bonaventure, pues ganaba de 10-12 puntos a falta de 4 o 5 minutos y Lanier se lesiona de gravedad
Entonces se frustra ese enfrentamiento que era el que quería ver todo el país. Con la baja de Lanier, pues Jacksonville y Gilmore pues hacen buenos los pronósticos y ganan. Además, creo que Gilmore hace 29 puntos y 21 rebotes. Y se enfrentan en la final a UCLA, a UCLA, de John Wooden. No estaba Alcindor, todavía no jugaba Walton. Walton estaba en UCLA, pero en el primer año no competían. Pero estaban jugadores como Sidney Wicks, que jugó en Portland muchos años, como Curtis Rowe. Y tenían pues al mago de los banquillos, que era John Wooden, bueno, que diseña una tela de araña que desbarata a Artis Gilmore, con Sidney Wicks defendiéndole por delante, Curtis Rowe por detrás, y le hacen un emparedado, ¿no? Un sándwich, y Gilmore está muy incómodo durante todo el partido. Le hace 9 de 29 en ese partido, un jugador que tenía casi un 60% de acierto en el tiro en toda su carrera. Y UCLA pues, gana su 5º título consecutivo y se Iba a decir, frustra unos UCLA, el que podía haber sido su título. ¿Sí? UCLA que venía de perder a Jabbar, que acababa de llegar a Eso es, la NBA, estaba en su año rookie en justo. los Bucks, venía de ganar 4 títulos consecutivos. Pues esas estadísticas que hemos hablado muchas veces de Jabbar, que son en baloncesto universitario una auténtica barbaridad. De hecho, muchas veces hablamos que cuando se habla del más grande, de la cabra y todas estas cosas, claro, si tenemos en cuenta todas las competiciones, claro, es que Jabbar tiene un currículum universitario para Sí, poner sí, encima de la incluso a mesa. nivel de high school, es que es Sí, increíble. sí, sí. Es Eh, increíble. pero que digo que la presión sobre UCLA era potente, y consiguieron revalidar el título en esa final frente a Gilmore. Sí, sí, porque aunque ya habían reclutado a Walton en su primer año, en el año de freshman, no podía competir. Jugaban una competición no oficial que era contra otros jugadores de primer año. Y él entrenaba con el primer equipo de UCLA, pero bueno, de aquella no estaba ni Jabbar ni Walton, pero tenían buen equipo, con Cindy Wicks, con Curtis Rowe, con Henry Bibby, el padre de Mike Bibby. Sí. Bueno, pues Gilmore ya se empieza a destacar, se empiezan a comparar con Will Chamberlain, con Bill Russell, con Jabbar, ya se le empiezan a hacer comparaciones y recibe incluso ofertas de la ABA, porque hay que recordar que la ABA, una de las maneras que tenía de reclutar jugadores era que ellos no tenían restricciones para esperar los 4 años de carrera a la universidad y ofrecían contratos a jugadores de primer, segundo, tercer año de la universidad. Era una forma de intentar robarle jugadores a la NBA, ¿no? Sobre todo jugadores pues que igual no tenían muchos recursos económicos y que en vez de arriesgarse a estar 2 o 3 años más en la universidad, pues hacían ese salto, ¿no? Claro. Pero bueno, Gilmore no cede a esa tentación, porque tenía muy claro que él quería recibir una educación y acabar su carrera, ¿no? Y continúa el año que le quedaba de carrera en Jacksonville, que sigue siendo muy bueno. Fíjate, el primer partido del segundo año tiene un partido contra Biscayne College que hace 50 puntos, 29 rebotes y 11 tapones. O sea, esa temporada que sigue siendo muy buena, que creo que hacen otro récord impresionante, creo que son 22-3 o 23-3. Ya hay una carrera paralela entre la ABA y la NBA para ver quién va a reclutar a ese jugador. Mira, te doy un La ABA en dato. este... Te doy Sí, un dato, y es que promedia en esos 2 años en Jacksonville 24,3 puntos, 22,7 rebotes. Es uno de los 5 jugadores universitarios en toda la historia que han promediado 20-20 por lo menos. sí. Esos 22,7 rebotes a día de hoy siguen siendo el récord en la División 1 de la NCAA. Sí. Y si menos, creo que son 7 jugadores, ¿eh? Creo que son Russell. Ah, bueno, una cosa es en carrera y otra cosa es en una temporada. Sí, sí, igual sí, ¿eh? Sí, sí, pero que es espectacular. Y otro, aparte de esos promedios que has dado tú, promedia 10,3 tapones. 10,3 tapones en esta temporada, ¿eh? Que es una auténtica barbaridad. Tenía muchísimo, o sea, tenía una gran capacidad de salto. Y lo que decía antes, que todavía tenía esa exuberancia, esa explosividad que le hacía tan peligroso, sobre todo defensivamente. Era un jugador que defensivamente era una bestia. En ataque no tenía tantos recursos, pero muy cerca del aro era casi imposible pararle, ¿no?
Él, una vez que acaba esta temporada, pues no tienen fortuna y caen en primera ronda del torneo de la NCAA y ya ahí empieza toda esa carrera por reclutarle entre NBA y ABA, que tiene también su historia, ¿no? La NBA... Mientras hablas voy a ir poniendo a ver si se ve, a ver qué tal va, un compendio de imágenes de su carrera en la ABA. Si se ve bien lo dejamos, si no, pues ya lo quito. La ABA tenía una ventaja, que es que celebraba su draft alrededor de... Solía ser un draft casi clandestino, que no tenía nada de visibilidad. Celebraba su draft más o menos sobre el mes de febrero. Entonces los jugadores sabían antes con quién les iba a escoger, y la franquicia que le escogiera pues tenía pues un tiempo, tenía más tiempo que las franquicias NBA no para intentar reclutarle, porque en teoría no podían negociar con él, pero sí para saber y desentrañar y conocer sus gustos y para ver de qué manera podían convencerle, ¿no? Pero fíjate lo que es la casualidad. Con Gilmore pusieron todos los huevos en la misma cesta y en vez de hacer un draft, hicieron una puja para que todos los equipos interesados en Gilmore pusieran en un papelito la oferta que iban a ofrecer a este jugador. Y esa puja la ganó Kentucky, es una puja encubierta. En vez de hacer un draft, dijeron, todos los equipos lo que hacían era un frente común y allí el interés no era quién iba a reclutar a Gilmore, sino que Gilmore acabara en la ABA, porque eso a la larga iba a ser beneficioso para esa liga. Y esa puja la gana Kentucky. Mientras tanto, en la NBA todavía no se había realizado el sorteo, el sorteo que se hacía, el de la moneda entre los dos mejores equipos, un sorteo que ganó Cleveland y que se descubrió más tarde pues, que Cleveland también había hecho una puja importante de 2,7 millones de dólares. Pero al final lo que hace Gilmore es decantarse por la oferta de la ABA, porque Kentucky le ofrecía un contrato de 10 años. Esos 10 años, como eran muchos años, se ofrecían una cantidad al año, un bonus inicial que era de $500,000, una cantidad de $150,000 por cada temporada, y luego hacían un plan Dolgoff, que es un plan de pagos diferidos al cabo de X años. Y ese pago eran de $40,000 anuales a partir del año 1981. Era muy común en aquel entonces, pero que a la larga se vio que no era rentable, ¿no?, para los jugadores. Pero Gilmore lo que quería era tener una seguridad, una estabilidad por toda esa pobreza que había vivido desde su infancia. Una carrera en la ABA, como comentamos cada vez que hablamos de esta liga, una liga con grandísimas ideas, siempre recordamos que le debemos la línea de 3 a la ABA, no se entendería el baloncesto actual sin eso. Esa pelota tricolor, ese afro, él fue uno de las grandes caras, de los grandes afro de esa liga, junto con, evidentemente, Julius Erving. Y una carrera en los Kentucky Colonels que le llevó, entre otras cosas, a un título y a un MVP. Sí, sí. En el primer año, pues tiene un año tremendo, ¿no? Los Colonels ganan 68 partidos, pierden 16. Hay que recordar que la liga regular no es 82 como la NBA, son 84 partidos. Y él es elegido Rookie del año, MVP, también juega en el All-Star. Y tiene una temporada, espectacular, ¿no? Pues no sé si va a 23 puntos, 18 rebotes, 5 tapones. Es el máximo reboteador también. Pero en playoffs, fíjate, caen con los Nets, con los New York Nets, que de aquella estaban en Nueva York, contra unos New York Nets donde jugaba Rick Barry, un jugador muy bueno que era John Rochi, que estaban dirigidos por un entrenador que a mucha gente en España le sonará, que era Luca Arneseca. Sí. Y Luca Arneseca pues se prepara muy bien esa eliminatoria, intentan hacer dobles y triples marcajes a Gilmore y ni Danisel ni Louis Dampier, que eran las otras estrellas del equipo, pues no están muy afortunadas cuando le dejan esos espacios en los dobles y triples marcajes a Gilmore y los Nets pues ganan contra todo pronóstico 4-2, ¿no? Estamos viendo, mientras sí. hablamos, estamos viendo de fondo highlights de
Artis Gilmore en la ABA, ¿cómo se echa de menos ver a un jugador postear? Ganarse el sitio, peleándose, metiendo el culo y recibiendo ahí para luego ir para adentro. Y Gilmore era muy grande y era muy difícil de parar. Es que era, tanto si intentabas defenderle por delante como por detrás. Y además luego la condición de zurdo también le ayudaba mucho, porque la mayoría de los pivots eran derechos y eso le dificultaba a muchos jugadores. Y sobre todo pues, cuando recibía cerca, que era lo importante, porque luego veremos por otras circunstancias, cuando estaba más alejado del aro, pues perdía muchas de sus virtudes, ¿no? Al final de esa primera temporada, mira, él es convocado en un All-Star que había antiguamente, que solo se celebrando selecciones entre la ABA y la NBA, en el Super Game que le llamaban. Él es convocado, juega ese partido que gana la NBA por solo 2 puntos, anota 14 puntos, pero se enfrenta pues, con Will Chamberlain, que era uno de sus ídolos, y comentaba que era impresionante, le impresionó la fortaleza y lo grande que se hacía Will Chamberlain cuando jugabas contra él en persona. Porque era la comparación con Chamberlain y con Russell era recurrente, ¿no? Un jugador con este físico, pues impresionaba mucho. Ese En esa tirito a segunda tabla. temporada, sí, Vemos ahí en en las esa segunda imágenes ese temporada, tirito a tabla que me recuerda, salvando las distancias, a Tim Duncan, ¿no? Ese tirito a tabla no como sí, casualidad, sino como recurso buscado. sí, no, completamente se busca. Desde esos ángulos, sí. Era difícil de parar, ¿eh? Era muy difícil de parar porque aunque él era zurdo y sabías que por la izquierda era muy grande y era difícil rodearle y físicamente era fuerte. Y tenía unos brazos muy largos también, por esa Por cierto, facilidad de taponar. por si luego esto en YouTube se nos bloquea, porque estamos poniendo vídeos del propio YouTube y a veces pues dice, oye, estás poniendo un vídeo que tiene otro los derechos y te lo bloqueamos y demás, pondremos en comentarios, Óscar pondrá en comentarios tanto en redes sociales como en la publicación de iVoox y de YouTube el enlace a estos vídeos. Este en concreto que estamos viendo ahora de highlights de la ABA es espectacular porque aparte está dividido por bloques, ¿no? De las diferentes virtudes y diferentes acciones que hacía Artis Gilmore, pues del posteo de un lado, ataque del otro, una auténtica... Sí, una auténtica- y básicamente ahí le estamos viendo sobre todo acciones ofensivas, pero que defensivamente era un titán, ¿eh? Que los tapones que ponía era una fuerza intimidadora increíble. Ujú. En los Kentucky Colonels, pues bueno, pues era una apuesta muy grande porque habían hecho un equipo muy majo. Dan Issel era una estrella de la ABA antes de llegar, pues llegó un año antes. Creo que tuvo un MVP compartido con Charlie Scott, había sido MVP. Entonces era un equipo hecho para ganar. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de este equipazo el segundo año, pues llegan a la final después de hacer también un año muy bueno, eliminan en primera ronda a Virginia Squires, que todavía jugaba en Virginia Squires, jugaba un tal Julius Erving, y acababa de llegar a mitad de temporada un jovencito George Gervin. Fíjate que dos jugadores jugando juntos. Luego eliminan también a los Carolina Cougars de Billy Cunningham, y en la final pues juegan contra los vigentes campeones, que eran los Indiana Pacers, y es una final que se juega a 7 partidos, emocionantísima, que Gilmore fuerza el séptimo partido con una actuación de 29 puntos, 21 rebotes y 6 tapones, pero que en el séptimo partido pues pierden ante sus aficionados. Y Gilmore es de lo poco que se sabe, pero es que era un equipo que llegó muy tocado a la final, con Nielsen lesionado, con Louis Dampier lesionado. Y esta Ujú. derrota pues trae algunos cambios. Compra el equipo el dueño John Y. Brown, que es el dueño de Kentucky Fried Chicken. ¿eh? Es una apuesta enorme con un mecenas ahí importante y bueno, que en la primera temporada no solo cambia el propietario, cambia también el entrenador. Y es un entrenador que trae pues, un sistema de rotaciones muy amplio, que no le va nada bien el juego a Gilmore. El equipo gana casi 10 o 11 victorias, consigue 10 o 11 victorias menos y caen estrepitosamente en playoffs, ¿no? A pesar de que Gilmore tiene algunas actuaciones buenas, pues no se sentía tan cómodo, ¿no? En este sistema. Aunque en el All-Star pues es elegido el MVP, ¿no?
El Ujú. propietario, pues, tipo Jesús Gil en Doiro, el primer año no consigo nada, no consigo resultados. Pues oye, destituye al entrenador y trae pues, a algún conocido, que lo vais a conocer todos cuando lo digas, trae a Hughie Brown. Y en Exacto. esa temporada con Hughie Brown, pues los que tácticos pues empiezan a funcionar como un equipo. Gilmore sigue jugando pues, a un nivel estratosférico, poniendo 4, 5, 6 tapones por partido, pues con sus medias de 20 y pico puntos, 18 rebotes. Y consiguen el mejor récord de la temporada empatado con los Nets de Julius Erving, que ya estaba en aquella época. Y se Ujú. tienen que ir a un partido de desempate para dirimir quién tiene la primera posición de la regular season y quién juega todos los playoffs con esa ventaja de campo durante todas las series, ¿no? Y Gilmore se despacha a los pibos de los Nets con 28 puntos y 33 rebotes. Impresionante. Perdona, Óscar, nos dice Robertillo, bueno, está diciendo que le llama la atención cuánta menos movilidad de los jugadores, tanto en ataque como en defensa, respecto a la NBA actual. Evidentemente han pasado 50 años, muchos cambios de reglas y demás. Y luego nos dice, recuerdo escuchar a Romay que en un amistoso que jugó contra Gilmore, este le levantó a pulso. Dice que no había visto nada igual en Romay en su vida. Sí, sí. Es que es muy grande, era muy grande, era grandísimo. Ujú. Reconoce que era uno de los jugadores que más le costaba, contra los que más le costaba jugar. Estamos hablando de un jugador Era, de 2,18, de un jugador de de los dos 18. dieciocho, donde recordemos que Romay, que era un 2,13, parecía enorme al lado de los demás y donde pues veíamos a jugadores rondando los 2 metros, jugar de 4 y demás. Y tenía una gran envergadura. Y luego lo que engaña este físico, porque Gilmore, a medida que va perdiendo un poquitín de, pues eso, de esta exuberancia, esta capacidad física, tenía un tacto para cerca del aro. Es un jugador que esos ganchitos y esos tiros a tabla los tenía muy controlados. Que eso no es muy fácil. Parece tener tacto cerca del aro muchas veces a 2, 3 metros del aro, esos medios ganchitos no son tan fáciles de anotar como la gente piensa. Y Ujú, estamos hablando de un tipo que pues casi tiene cercano a un 60%, como he dicho antes, de tiro en su carrera. O sea, que ujú, no todo, no es que fuera solo por mates y por meterla de debajo, no, no. Estamos hablando de un tío que cerca de la canasta tenía sus recursos, ¿no? ujú. Pues nada, lo que hablábamos, que con Hughie Brown en el primer año, él es elegido, queda en el segundo puesto por el premio para el MVP, porque el primero es para Julius Erving, que ya se estaba haciendo el dueño de la liga, pero en playoffs, o sea, barren a todos sus rivales, a Memphis Sounds, a San Luis Spirits, que tenían a un tal Maurice Lucas y que tiene un duelo muy bonito, pero que Gilmore sale vencedor. Y en la final se toman la revancha contra los Indiana Pacers y los derrotan en 5 partidos. Estamos viendo Gilmore imágenes ya, precisamente de esas finales. sí, pues en estas finales, en el segundo partido, Gilmore mete la canasta del triunfo y luego en el tercero ya deja la final vista para sentencia con un partido de 41 puntos y 28 rebotes. Y es proclamado MVP de la final con 25 puntos y 21 rebotes de media. O sea, fíjate qué número, Ujú. ¿no? Que es una barbaridad, que no es porque sea la ABA, que estos promedios no los hacía nadie. ¿eh? Ujú. Estamos viendo las imágenes de un partido en el que hace 28 puntos, 31 rebotes, 5 asistencias. Gilmore en esas finales del 75 frente a los Pacers. Sí, sí. Hay Ujú. nombres ilustres como Roger Brown, que está por ahí un tal Josh McGuinness, que luego jugó en los Sixers y que jugó también en los Nuggets y en los Pacers, luego acabaría otra vez su carrera en los Pacers. McGuinness, que también fue MVP y que también ganó dos campeonatos con los Pacers, que los Pacers recordar que fueron el equipo más laureado de esta liga del ABA, con 3 títulos. Bueno, pues Ujú. en el año 76 ya las cosas empiezan a cambiar. Se empieza a notar que la liga ya llevaba muchos años con rumores de fusiones con la NBA, la incapacidad de los propietarios de los equipos de conseguir un contrato con la televisión, un contrato con la televisión, con una televisión nacional para televisarla esta Per- liga. Perdona, Óscar, perdona que te corte. Nos pregunta Robertillo si los equipos fuertes de la ABA estaban al nivel de la NBA. Hay que recordar que, sobre todo en Sí, pretemporada, sí, había muchos enfrentamientos
Y me parece recordar que habías dicho que estaba la cosa muy nivelada entre equipos Sí, NBA. la ABA ganó más partidos que la NBA, ganaron 2 o 3 partidos más. Estuvo muy igualado, ¿eh? Los primeros años la NBA llevaba ventaja en esos amistosos, pero luego, claro, la ABA fue reclutando gente y fue consiguiendo nombres importantes. Y en cuanto se igualó la calidad, pues sí, los equipos más potentes de la ABA podían competir. De hecho, compitieron. Y Ujú. en el primer año de los 10 máximos anotadores, 4 procedían de la ABA, digo en el primer año de la fusión. Del Claro, All-Star, creo que sí, de 22 jugadores, 10 procedían de la ABA. O sea, es decir, que había, por lo menos en cuanto a superestrellas y los equipos punteros, pues sí, desde luego que podían competir. esto lo hablamos con el abogado que estaba ayudando a los exjugadores de la ABA a conseguir esa pensión que finalmente consiguieron de la NBA. Mm. Que claro, bueno, la ABA colapsa por una mala gestión económica, financiera, equipos que se deshacían, luego salían otros. Sí, Lo que comentabas ahora, el no poder conseguir un contrato televisivo, finalmente la NBA acaba absorbiendo a la ABA. Ya sabéis que hay 4 equipos que se integran en la NBA y el resto de jugadores, ahora lo comentaremos, entran en una especie de lo contrario al sí, draft de dispersa el draft. expansión, de dispersión, un draft de Eso es. dispersión. Pero hay que decir que los equipos NBA jugaban sin línea de 3, con lo cual jugaban mucho más cerrados. La preparación física no era, o más que la preparación, el físico de los jugadores NBA no era tan exuberante como era la media de los jugadores de la ABA y como bien dices, Óscar, cuando llegaron esos jugadores de la ABA a la NBA, en los primeros años tuvieron un impacto muy importante en esos, yo Sí, diría que 5 o 6 primeros años, desde del 76 al 81-82, los jugadores que venían de la ABA no solamente tuvieron un impacto ellos, sino que eh, de hecho, se acabó adaptando la línea de 3 puntos y se acabó adaptando el estilo de juego más ABA que tenían, más que el que sí. venía de la NBA. De esa amalgama y esa mezcla entre el juego académico de la NBA y ese juego más de playground que había en la ABA, pues al final todo eso derivó pues, en algo tan maravilloso como ese baloncesto que vimos en los 80, de los Celtics, de los Lakers, con jugadores. Date cuenta que estamos hablando de jugadores que vinieron estamos hablando de jugadores de Josh McGuinness, de Artis Gilmore, de Josh Ervin, de Julius Ervin, de Moses Malone, de Maurice Lucas. Estamos hablando de jugadores muy, muy importantes. Déjame comentarle algo a Robertillo, que nos está preguntando con qué reglas se jugaban esos ABA versus NBA. Pues mira, la primera mitad se jugaba con reglas NBA. Reloj de posesión de 24 minutos, sin línea de 3. Uy, nos ha saltado aquí un anuncio de Endesa, déjame quitarlo. Endesa. Y en la segunda mitad, que a nosotros no nos paga, en la Sí. segunda mitad se jugaba con reglas ABA, que tenían un reloj de posesión de 30 segundos, la pelota de la ABA y la línea de 3, que en la primera mitad no estaba. Esas eran La línea de 3, el arco frontal, no es como la NBA de ahora, estaba a 7,60, estaba todavía más lejos, no son los 7,25. Y aún así había jugadores que se tiraban 15 y 20 triples, alguno todavía por ahí. Era una sí, liga sí. muy loca, ¿no? Pero era en algunas cosas maravillosa, en otras cosas, pues era un cajón desastre, ¿no? Pero bueno, Ujú. fue cosas que al final, pues, esa incapacidad y sobre todo era una liga que se había creado artificialmente para forzar una fusión con la NBA y que los propietarios ganaran dinero con eso. Quisieron imitar a la AFL, que fue una liga que forzó una fusión con la NFL, pero muchos Ujú. propietarios pues se arruinaron en el intento, porque pasaron muchísimos años hasta que no hubo una fusión realmente, fue casi una absorción, ¿no? Exacto, Eh, exacto. tras, ese, Y tras hubo ese ese draft último año, de absorción, hubo ese draft de dispersión y Gilmore acabó en los Bulls. en los Bulls, sí, claro, porque Gilmore era jugador de uno de esos equipos que no, que no aceptó los términos de fusión y que aceptó esa compensación económica y esos jugadores pues se fueron repartiendo, que dices tú, Gilmore es elegido en el número 1 de ese draft por los Chicago Bulls, unos Bulls
que de repente la ciudad de Chicago se vuelve loca, hay unas expectativas tremendas y todo el mundo se cree que iba a ser un mesías, ¿no? Claro, los Bulls en la primera mitad de la década de los 70 había sido un equipo muy competitivo, había jugado 2 finales de conferencia, tenían un gran entrenador como era Dick Motta, tenían a Jerry Sloan, a Chet Walker, a Bob Love, tenían un equipo muy bueno, ¿no? Pero claro, cuando Gilmore llega a Chicago, y esto luego lo veremos, que creo que lo que le faltó a Gilmore es que llegó siempre a destiempo a las franquicias. Sí. Justo cuando llegó Gilmore, el año anterior se había retirado Sloan por lesión, se había retirado Chet Walker, Dick Motta, el entrenador, se había ido, solo quedaba Bob Love como gran jugador de esos primeros Luva Bulls, pero que solo duró 14 partidos porque se lesionó y le traspasaron. Entonces, realmente Gilmore llega a un equipo que está en reconstrucción. La gente había tirado las campanas alegremente al vuelo, se pensaban que iban a pelear por el título y el equipo se mete un batacazo en los primeros meses que gana uno de los primeros 14 partidos. Claro, todas las miradas van hacia él y le caen muchísimas críticas, se le abuchea al público, pero digamos que se es muy injusto con él porque los Bulls durante toda esa etapa gloriosa que digo yo, jugaban con un sistema de poste alto en el que los postes distribuían el balón desde arriba y dejaban a los aleros que cortaran, tenían a Chet Walker y a Bob Love que se ponían las botas, ¿no? Anotando desde allí porque tenían buenos pies pasadores. Y el equipo, cuando se va a Dick Motta, lo coge uno de sus asistentes, Ed Badger, que intenta replicar el mismo sistema, pero claro, es incongruente alejar a Gilmore del aro e intentar hacer que distribuya el juego. Lo primero porque no tiene la virtud de pasar el balón y lo segundo porque estás perdiendo sus mejores virtudes, que es jugar cerca del aro y ser dominante cerca del aro. Los Bulls hacen un par de incorporaciones, Ed Badger ajusta, corrige su error, pone a Gilmore cerca del aro y los Bulls pasan de un récord de 24-34 a ganar 20 de los últimos 24 partidos para meterse en playoff, remontando una desventaja de 10 partidos a los Pistons. Fíjate lo que te digo. Es una locura, ¿no? Gilmore, esa segunda parte de la temporada está tremendo y por desgracia les tocan jugar una miniserie de playoffs en primera ronda contra los Blazers del 77, ese de Bill Walton, de Maurice Lucas, que luego fueron campeones, y probablemente esos Bulls que venían de ser el equipo que mejor acabó la regular season, pues le pusieron en muchísimos apuros. Perdieron el primer partido en Portland, ganaron el segundo en Chicago y perdieron el tercero en la última posesión de balón prácticamente con una canasta de Lionel Hollins cuando estaban los Blazers sin Gilmore, sin Walton y sin Lucas que estaban eliminados. Y esa canasta de Lionel Hollins, pues les acabó derrotando porque si hubieran ido a una prórroga, esa eliminatoria se lo hubieran llevado ellos, ¿no? Hablabas de el timing, ¿no? de Gilmore de llegar a las franquicias. Bueno, hay que decir que llega con 26 años ya cumplidos, ya largos a la NBA. Es decir, ya para la época un jugador veterano. Estamos hablando, recordamos, de finales de los 70, bueno, mediados de los 70 finales, una época donde con 31, 32 años la mayor parte de los jugadores estaban ya retirados, con lo cual llega y alarga muchísimo su carrera en la NBA, sin ir más lejos. Yo me refiero al timing porque justo 2 años antes los Bulls habían jugado una final de conferencia en la que llegaron a estar 3-2 arriba y se dejan remontar. Digo, es que, claro, tú coges a esos Bulls y le metes a Gilmore y es increíble. Lo mismo le pasó a los Spurs. Claro, y se va a los Spurs justo antes de que llegue si Jordan a llega los... 2 añitos antes, y es cuando mejor estaban los Spurs. Y luego le pasó en la última etapa de su carrera con los Celtics, que llegó en el 88 cuando podía haber llegado en el 86. Claro. Era lo que te iba a decir. Fíjate. Él se va de Chicago en el año 82, cuando ya sabemos que los Bulls draftean a Jordan en el 84. Llega a unos Spurs ya muy veterano, con 33 años. Aún así fue 2 veces All-Star jugando en los Spurs, la última de ellas en el 86 con 36 palos.
Llega a los Spurs, que la época de Jervin, pero quizás ya habían pasado los mejores años, la llegada de David Robinson, y ya muy veterano, su última temporada la pasa a caballo entre Chicago y Boston, que como dices tú, ya los Celtics del 88 ya estaban hacia abajo, ¿no? Ya de Sí, despedir. sí. Sí, que fue ese no coincidir justo por un par de añitos en casi todas las frecuencias. En los Bulls, después de, mira, aquí en los Bulls, fíjate, es que tiene un año muy bueno ese que te digo yo, pero se veía que era un equipo en reconstrucción, drafteando gente muy joven. Y claro, pasa, pues el pobre hombre pobre Alex Gilmore le toca vivir pues una travesía por el desierto con estos Bulls, porque después de ese año se pasan 3 años sin rascar los playoffs, ¿no? Ujú. Y pues a pesar de, pues eso, pues temporadas perdedoras, sin playoff, él haciendo buenos números, siendo elegido para el All-Star, incluso, fíjate, renueva con los Bulls y en el contrato que renueva con los Bulls se convierte en el noveno mejor deportista de todo el país. El deportista, no jugador de la NBA. ¿eh? O sea, firma un contrato muy interesante, pero claro, en medio de un equipo perdedor y en el que podía, pues no tenía opción a competir, ¿no? Eh, los Bulls se replantean el hecho de traspasarle, porque como estaban en reconstrucción, pues se ahorraban su salario. Ujú. Y en ese momento aparecen los Blazers por en medio, que ya habían roto sus relaciones con Bill Walton. Y esas negociaciones están muy avanzadas y había un pleno acuerdo, pero fíjate lo que son las cosas, la singularidad en ese momento de la propiedad de los Bulls, que estaba en manos de 7 propietarios diferentes y que para aprobar cualquier transacción necesitaba la aprobación de 4 de ellos. Entre las demoras que se hacían para llegar a un acuerdo y el hecho de que tuviera que hacer por mayoría, pues se echaron para atrás este trato cuando estaban todas las partes de acuerdo con las cantidades, en cuanto a cantidades y todo. Y Walton pues, se fue de los Blazers y Gilmore se quedó en los Bulls, ¿no? Ujú. Tienen un año con Jerry Sloan, que Jerry Sloan empieza su carrera como head coach en los Bulls, en el equipo en el que jugó siempre, que parecía que había brotes verdes, en el que consiguen playoffs, en el que tenían a un jovencito Reggie Hughes y en el que ganan en playoffs a los Knicks con un Gilmore dominando a Bill Cartwright, pero claro, luego le tocan los Celtics en segunda ronda y ahí se acabó la cosa. Y eso que Gilmore pues planta cara a los Paris, McHale y toda esta gente. Pero sí que en ese equipo esos brotes verdes enseguida pues se vienen abajo porque se ve la falta de sintonía entre Hughes y Gilmore. Gilmore es un jugador que está acostumbrado a que le alimenten y Hughes era un jugador que ya sabemos cómo es, que hacía la guerra por su cuenta, que acumulaba demasiado balón, tenía Empezaba a mucho estar volumen con de el tiro, yo. sí, con el yo-yo y eso. Gilmore además había tenido en su tercera temporada, tuvo una lesión que le desgarraron el cartílago, o sea, el segundo desgarro del cartílago de su rodilla derecha, y después de esa operación ya se le empieza a ver un poquitín más lento, menos móvil, tenía mucha tendencia a engordar en los veranos, por eso muchas veces él solía participar en giras, ya sea por Asia y por Europa, porque era una manera de mantenerse activo y eso lo reconoció, él se apuntaba a todas esas giras de los combinados NBA porque para él era una manera de mantenerse activo, porque él tenía tendencia a coger mucho peso en verano cuando estaba inactivo. Ujú. Y luego la cirugía de rodillas sí que a él como jugador atlético le marca. Hay una imagen, las imágenes se pueden ver, es que hay un Artis Gilmore antes de la lesión y después, y no solo por lo que es la rodilla, sino en el aspecto físico lo veréis con las imágenes, cuando pongamos imágenes de más adelante, como parece incluso otro jugador. Mira, pues vamos a poner imágenes de las finales de conferencia, jugando con los Spurs, finales de conferencia oeste Uh -huh. del 83, frente a los Lakers, con nada más y nada menos que enfrentándose a Kareem Abdul-Jabbar. Sí, sí, que tuvieron grandísimos encuentros ahí, fíjate, no, que
Se le ve que es un jugador que Ujú. cerca al aro es muy difícil. Y mira que Jabbar no es que ya en aquella época fuera un grandísimo defensor, pero es muy grande. Jabbar, el superar a Jabbar no es tan fácil. Claro. Es muy grande y muy corpulento. Bill Walton, Ujú. fíjate que había defendido a Jabbar y decía que Gilmore fue el jugador que más le costaba parar. Era el jugador que más le costaba defender porque no podía impedir que recibiera el balón cerca del aro. Pero al hilo Y de ahí una vez que lo que recibe... comentabas, antes decíamos lo finito que se le veían en los partidos, en las imágenes que veíamos de la Sí, ABA, aquí ya pues sí, aquí ya estamos hablando de un jugador de 34 años, que para esa época era ser muy mayor, insisto, con 34 años casi todos estaban retirados, sí, habiendo tenido esa operación en la rodilla y demás, ya con otra configuración corporal, por decirlo de alguna manera, pero también con más brazos. Es decir, no es el sí, típico jugador de, bueno, pues ya estaba más gordo y ya está. No, tenía una configuración corporal distinta, más corpulento, pero muy bien definido. Si os fijáis en las imágenes que vemos, los brazos, ojo, ¿eh? sí, 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 se le ve trabajado. Ujú. Sí, pues después después de esos brotes verdes que te digo yo, pues los Bulls vuelven a caer, tienen mucha gente joven y al final lo que deciden, pues le pasa lo mismo como le pasó anteriormente. Deciden, pues mira, vamos a deshacernos de él, nos ahorramos su salario, que Gilmore tenga oportunidad de pelear o de ir a un equipo competitivo y nosotros empezamos de cero. Ujú. Y le traspasan a los Spurs, ¿no? Llega un equipo, pero que todavía era un equipo pues asiduo a los playoffs, que era competitivo, que quizá sus estrellas estaban ya entrando en esa fase de ya de que acabas la madurez y empiezas el declive, que el año anterior habían jugado la final de conferencia, pero claro, el refuerzo de Gilmore en ese primer año es muy importante, ¿no? Tienen a Josh Jervin, a un alero muy bueno que era Mike Mitchell, y a Ujú. Johnny Moore, que era un base que a mí me encantaba, era un base buenísimo porque tuvo la enfermedad esta de, ¿cómo es la enfermedad de la fiebre de... Ay, ahora no me sale. Que él fue uno de los... Le descubrieron esa enfermedad y acabó casi con su carrera. Y él fue uno Pues de que me los quedo, primeros personas que sufrieron este tipo de enfermedad. Incluso sirvió como conejillas de indias para descubrir curas. Es una enfermedad que es propia del estado de Texas, ¿no? En su primer año, pues estos Spurs, que ya tienen un equipo sólido, con Gilmore llegan a la final de conferencia, oye, se presentan allí con los Lakers en la final de conferencia, el primer partido, el segundo partido de Los Ángeles lo roban, lo ganan, y Gilmore, pues, mira, contra Jabbar hace 27 puntos, 20 rebotes y 5 tapones en ese segundo partido. Luego los Lakers ganarían los dos de San Antonio. San Antonio volvería a ganar otra vez en Los Ángeles. Y en el sexto partido, fíjate, no fuerzan el séptimo por un tiro de Mike Mitchell que fallan en el último segundo. Pero bueno, que Karim y Gilmore se baten el cobre y Gilmore acaba esa serie con 20 puntos y 14 rebotes de media. O sea, que son números para su edad y en playoffs son números bastante respetables. es la fiebre del desierto o la fiebre del valle. Se llama Eso la enfermedad de Johnny Moore. Estoy viendo aquí que su camino cambió. Mira, es Tanto a que, mira, Chicago fíjate, yo Bulls. creo, para que veáis, no sé si tienes las estadísticas de esta serie contra Magic Johnson de Johnny Moore, para que la Vale, gente se haga una idea del jugador que era, porque era un jugador buenísimo, que dame un esta enfermedad, segundo. pues sí, que esa enfermedad pues pues acabó con su carrera, ¿no? Aunque luego volvió a jugar años más tarde, incluso estuvo en España en el Girona, Sí. probando para ver si podía volver a jugar, pero Mira, ya no era el mismo. las estadísticas de Johnny Moore son 18,5 puntos, 4,8 rebotes, 15 asistencias. Era un jugador enorme, enorme. Era de En los unas, pocos que le aguantaba contra Magic Johnson, ¿eh? sí, sí, unas finales de conferencia donde Mike Mitchell promedió 25,7 puntos, Josh Jervin 22,7, Artis Gilmore 19,8 con 13,5 rebotes. Sí, sí, Ojito, ¿eh? sí, sí, sí. Era un equipo que estaba muy bien construido, que quizá algunos de sus jugadores venían de declive, oye, pero fíjate, la temporada siguiente, cuando parecía que tenía un equipo para competir, Stan Albert, que era el entrenador, creo que se va a los Bulls,
y contratan se llama Bob, no, ¿cómo era? Morris McHome, Ujú. y este hombre, pues, eh, deshace el equipo por completo, el sistema no se adaptaba a los jugadores, ni George Gervin estaba contento, ni Mike Mitchell, Gilmore apenas veía el balón. De hecho, ni Creo termina de que titular. Gilmore y estaba el general manager, que era Bob Bass, que se hace un Greg Popovich, que se baja a los banquillos. Exacto, exacto. Intentan enderezar la marcha al equipo, casi lo consiguen porque se quedaron a un partido de entrar en playoffs. Pero lo que habíamos hablado antes, ya los Spurs, sus estrellas, estaban ya en el ocaso de su carrera. Todavía lograron entrar 2 años más en playoffs, pero ya era como último cabeza de serie, contra Ujú. rivales fuertes. A Gilmore intentaron buscarle un sustituto, no para sustituirle, sino tenerle a alguien en un reserva pues de garantías. Lo intentaron con Alvan Adams, pero al final se vio a jugar muchísimos minutos, ¿no? Incluso en el 85 y en el 86 creo que todavía, no, en el 85 no, pero en el 86 creo que juega el All-Star, hace Sí, números, te quiere decir que eso de ya estar en el 86. son Ujú. los Spurs que van entrando, pues, entran con muchísimas dificultades a playoffs, con récords bastante malos y que caen en primera ronda sin ninguna posibilidad de pasar, Ujú. pero ya era un equipo que se estaba deshaciendo, ¿no? Y luego la Y última así. temporada, el 87-88, que la inicia en los Bulls, como una especie de Sí, cierre de círculo, pero sí, es traspasado. él tenía pensado retirarse, él tenía pensado retirarse. Y él le surge esta opción y el hecho de jugar con Jordan, pues le seduce y él empieza como titular la temporada, pero él comprueba que no está a la altura del rendimiento que él esperaba dar y cuando una vez que Dave Corsin le supera en la rotación y que juega titular, él es el que pide que le corten. O sea, Ujú. le cortan y da la casualidad, por estos azares de la vida, que en los Celtics se lesiona Greg Kite y solo 17 días después de ser cortado, pues le Claro, surge también la posibilidad de fichar, de es que fichar por los Celtics. yo tenía en la cabeza el traspaso por la cercanía de dejar un equipo y empezar en el otro. No, en mi cabeza no estaba, no recordaba yo que le habían, que Sí, había además es que él no se encontraba a gusto y veía que no estaba dando el nivel del rol que se le esperaba de él en los Bulls. Cuando va a los Celtics, él asume perfectamente el rol que va a tener. Entonces, claro, él en los Bulls cobraba bien, cobraba casi $1 millón de dólares y entonces pues decide que sea cortado. Los Bulls se ahorran, con ese dinero pues pasan para estar por debajo del límite salarial Ujú. y en los Celtics pues termina la temporada pero ya con un papel residual y unos Celtics que eran todavía un equipo competitivo pero que ya sus jugadores estaban muy machacados, iban envejeciendo y no eran el equipo que habían sido 2 años antes. Ujú. Y después de esto, hay que decir que justo cuando termina su etapa en los Celtics, se convierte en uno de los 36 primeros jugadores que son agente libre sin restricción. Cuando nace esa figura del agente, es uno de los 36 jugadores que tenía derecho a ser agente libre sin restricción, ¿no? Ujú. Eh, Una vez que se acaba esta carrera, él incluso acepta, por mediación de eso, acepta una oferta de Italia y se viene a jugar con Jim Banks a la Fortitudo de Bolonia, que la Fortitudo de Bolonia hoy en día sabemos que es un histórico, pero que en aquella época era un club que luchaba por evitar el descenso entre la A1 y la A2. Él es recibido con muchísimo cariño por la afición italiana y él encaja a la perfección tanto en la ciudad como en el estilo de vida, como en el vestuario, pero le cuesta muchísimo encajar un poco en el estilo de juego porque ese equipo de la Fortitudo corría mucho. Luego echaron a Jim Banks y trajeron a un tal Vincent Askew, que igual a vosotros os suena, con los Solis de George Karl, que incluso ujú. estuvo probando en el Real Madrid. Y poco a poco se va acoplando, reduce un poquitín o su perfil, o baja su perfil, acepta un rol más secundario y defensivamente y en el rebote ayuda mucho al equipo y no solo evita el descenso, sino que luchan por el título en los playoffs. Y Ujú. ese año, pues ahí acaba su carrera, eh, que le despidieron con muchísimo cariño, Artiglione, como le llamaban los tifosi, Con 40 años, y ¿eh? Ojo, ahí, 40 con años. 40 años.
Y Sí, sí. jugando muy bien, ¿eh? Jugando muy bien. Yo creo que fueron 14 puntos y 11 rebotes de media, pero que son Ujú. casi 40 años. Y así acaba su carrera. Luego regresa y se establece en Florida, 40 años del en su Florida 89. natal, No son los 40 del años de ahora. 89. Sí, sí, que estos son como los cambios, no, las pesetas de 1983. Claro, claro, Sí, hay que ponerle la inflación, el IPC y todo sí. esto, porque Y hay poco que menos. decirle que él ingresó en el Hall of Fame en el 2011. Ingresó, fíjate, en esa promoción con gente como Sabonis, como Chris Mullin y con Dennis Rodman. O sea, Ujú. buena promoción, fíjate, para entrar. Digo que en los 80 con 40 años casi casi eras abuelo, o sea que Sí, no, había muy pocos jugadores. mira, Y claro, claro que algunos venían. Nos pregunta Robertillo, pero claro, ya le digo que eso es para dedicar un retrovisor entero, no podemos abrir este melón y decirlo a tal. Entonces, dime la cortita y al pie. Dice que cuáles serían las décadas NBA que más te han gustado y las que menos. Las que más me han gustado. Es que mira, ahora a mí me fascina mucho los 70, Ujú, por todo lo que hay alrededor de él. Los 60, eh, los 60 me gusta mucho, sobre todo lo que era la élite que había. O sea, la 60 era una liga tan diluida, que los equipos, había muchísimo talento por equipo. Eso ujú. sí que me gustaba. En los 60, dicen, joder, es que había 8 o 10 equipos. Sí, pero los equipos que había muchísimo talento por cada equipo. Talento contextualizado en su época, ¿eh? Ojo, no, que no estamos hablando de que sean mejores o peor. Los 80, a mí, es que claro, los 80 a mí es que me toca cuando yo he visto nacer todo aquello. Claro, Tiene una connotación especial para mí porque fue cuando lo empecé a seguir. claro. Los 90, desconecté un poco tras el primer retiro de Jordan, fíjate, pero Ujú. luego me reenganché después de un año, me reenganché mucho y los 90 pues me dejaron, pues, como todas las épocas, cosas que me gustaron muchísimo, como otras que no me gustaron, y, pero Claro, es por que por eso épocas yo digo no yo tengo que ninguna favorita. yo es que digo que esto da para un programa entero Es que, y es ahora que, es que, mismo me joder, entra es que cada a una de ver, estas cosas. pero para decir a todos, de todas tengo luces y sombras. De todas Claro. tengo, y muchas veces es, yo qué sé, por el momento que vivo, igual me atraen más unas que otras. Y ahora estoy fascinado con los 70 por lo que sea, por lo que estoy haciendo con el libro, por muchísimas cosas y por cosas que voy descubriendo, pero vamos, yo creo que he disfrutado de todas y disfrutaré de todas casi siempre. Yo, aunque a mí no me ha preguntado Robertillo, digo, para mí los 80 son la mejor década por la competitividad, por el baloncesto espectáculo que se veía, la defensa que se veía, la diferente, porque claro, tú tenías por un lado a los Nuggets si querías ver un baloncesto dinámico con muchos puntos y demás, luego tenías otros equipos como los Celtics o los Pistons más defensivos, tenías un poco de todo y esa rivalidad Lakers-Celtics en donde se metían por el medio los Sixers, donde aparecían los diferentes equipos para dar guerra a los Rockets y demás. No, Para mí, y en los 90, probablemente las nuevas tendencias, pues, normas contractuales y todo, ha hecho que sí que se pierda un poco esa identificación del aficionado y sobre todo esas rivalidades. Yo en los 90, fíjate, tengo yo en la página un amigo que hice un trabajo a 6 entregas, que es la que le llamé el arte de la rivalidad, que es entre los Pacers y los Knicks, que juegan 6 series de playoffs en esa década. Y es que es claro, impresionante la de historias que tienes ahí. Ese tipo de rivalidades pues se ha ido perdiendo porque al final los jugadores están menos tiempo en las franquicias, o por lo menos los núcleos de jugadores, no los jugadores. Antes, más o menos, los núcleos de jugadores, podía haber 2, 3, 4 jugadores que formaran el núcleo de un equipo que se podían mantener junto el claro. suficiente tiempo pues para establecer ese tipo de rivalidades. Claro, yo para mí, eso, me quedo con los 80. Luego con los 90, hay muchas cosas que me gustan de los 90, pero el final de la década es duro con las reglas Sí, defensivas y demás. Acaba siendo duro de ver. Y sinceramente, para mí los años 20 que estamos viendo no me están gustando demasiado. ¿Qué pasa? Que hay excepciones que hacen que te compense. Pero si hablamos a nivel global, en general, como liga en sí, para mí los años 20 están siendo, desde que sigo la liga, quizás de lo más flojito a nivel general, como espectáculo, como momento de ver un partido entero. Y aquí ya pongo el asterisco.
es verdad que en los 80 o en los 90 o en los 2000 yo no veía 2 o 3 partidos por noche como veo ahora. Entonces, evidentemente, la Sí. selección era diferente. Hoy en día me como más truños, que seguramente los había también en los 80, pero yo no los veía. Entonces, pues eso también Claro. te funciona. Por Por eso cerrar con hay que seleccionar mucho lo que vemos, porque lo que claro, pasa a claro. veces nos toca por narices para poder hablar con conocimiento Claro. de causa. Y luego que no tenemos esto es como lo del melón, que no sabes, hasta que no lo abres, no sabes si sale pepino o, Sí, o melón. sí, Por cerrar pero con bueno, más o menos Arthur Gilmore. cuando ya llevas la liga avanzada, hay partidos que los vas a ver y sabes más o menos lo que te vas a encontrar. Digo, hostia, lo que voy a Sí, sí, tragar sí. hoy. No, no, yo reconozco que, a ver, esto lo he hablado más veces para hacer el desayuno veando que hago todas las mañanas. Yo todas las noches veo al menos un partido, casi todas las noches veo 2 partidos, combinando horarios, y luego del resto me veo el resumen largo, este resumen de 10 minutos Sí, y pico y demás. A veces de algunos partidos veo el All Possessions, ¿no? Que te corta los tiempos muertos, los tiros sí, libres y sí que demás. eso no está el pero cuarto de hora por ahí. Por ahí. yo ya hace tiempo que ya he dicho que yo de los partidos de los Wizards o de los Hornets poco veo ya. O sea, ya bastante me he tragado Para, esta temporada. para muy Y cafeteros. sí, señor, sí, señor. Sí, Por cerrar con Artis Gilmore, a mí me llama la atención una cosa, que con todo lo que hemos comentado de cómo llega con la edad que llega a la liga y demás, me parece una injusticia, aunque hay que reconocer que los Bulls tienen el listón muy alto para retirar camisetas, que no esté su camiseta retirada. Un tipo que está en el top 10 de puntos, es líder de tapones, top 10 de rebotes. En una franquicia como los Bulls, yo creo que se merecía un reconocimiento, pero es que está también muy arriba en tapones, en rebotes, en muchas estadísticas, también en los Spurs, ¿eh? O sea, es un sí, jugador que pese a sí, llegar sí. veterano, vaya si No, no, es cumplió. que tuvo unos números muy sólidos, sin ser súper espectaculares, pero muy sólidos para la edad que tenía. Y esa consistencia no se le ha valorado todo lo que se debería. Y Ujú. sobre todo teniendo rivales duros. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí el repaso a la carrera de Artis Gilmore. Yo creo que uno de los grandes olvidados que no tiene el reconocimiento que sus méritos Mm, merecerían. voy a poner en los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, por ahí voy a poner un enlace a un monográfico que le he hecho yo, para si ya la Ujú. gente quiere entrar ya en demasiados detalles y todo eso, y ahí Perfecto. puede entrar, es un artículo bastante largo, o sea que el que lo quiera entrar en más detalle de toda su carrera, pues ahí lo Ujú. puede desgranar tranquilamente. Y vamos a ver si YouTube nos deja subir el vídeo, porque hoy hemos puesto muchísimas imágenes de Artis Gilmore. Si no tenemos problema, pues estará el programa subido en YouTube. Si no, lo tenéis en iVoox y pondremos los enlaces a estos vídeos que hemos estado viendo. Óscar, un auténtico placer retomar el retrovisor. Pronto una nueva entrega en abril. Eso es. Ya tenemos personaje ya pensado, o sea que ya con el tiempo la gente ya lo descubrirá. Pues nada, Venga, Óscar, un Manu. fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, venga, nos vemos.